¿Qué hacías para mejorar las relaciones interpersonales entre tus alumnos? Pues mira, lo más importante en un profesor es la observación. O sea, normalmente desde tu clase, tienes que observar a tus alumnos, ver si están contentos, si atienden, si entre ellos se llevan bien, si hay discusiones continuas. Entonces, desde ese punto, yo siempre he tratado de que en mi clase se encuentren perfectamente cómodos, alegres, contentos y encima participativos. Y si me he encontrado con alguna persona que ha estado un poco aislada, desde la relación de complicidad de profesor simpático, agradable, dicharachero, pues te acercas a tu alumno y no directamente le atacas con preguntas ¿qué te pasa? Ni no sé qué, sino simplemente ¿qué tal vamos? ¿Estás trabajando? ¿No estás? Y si ya empieza con que no contesta bien, que está triste, pues entonces a lo mejor la cojo, la saco fuera de clase o allí mismo le digo, mira, si quieres, cuando termine la clase, pues comentamos un poco, te esperas y entonces dar un voto de confianza. Y simplemente cuando termina la clase, que se me ha acercado y me ha dicho, le he dicho, mira, si estás preocupada, si tienes algún problema con algún compañero o algo, si quieres consultármelo y si no, yo te dejo en plena libertad. Pero que sepas que puedes confiar conmigo, que yo no voy a ir ni a uno ni a otro, sino que simplemente pues anímate, cuéntame, así te desahogas, te quitas un peso de encima. Y si no, mira, si quieres, te da vergüenza por lo que sea, me lo escribes en una nota o te tranquilizas un poco y cuando pase un tiempo me lo cuentas. Y la verdad que siempre he intentado entrar dentro de la confianza que tengan ellos en mí. ¿Cuáles crees que son las principales causas del bullying o el acoso escolar? Pues mira, como causa principal es que por regla general siempre hay un líder en una clase y ese líder atrae a varias personas. Entonces hay personas que no entran dentro del cuadro que ellos creen y empiezan a separarlos. Entonces esta persona pues se siente acomplejada porque no es atendida, porque no se le escucha, porque no entra dentro del grupo de, entre comillas, las preferidas. Y entonces eso se empieza a sentar mal y los demás ya empiezan a la superioridad. No entras porque no eres adecuada, no entras porque eres gorda, no entras porque eres fea, no entras porque tienes el pelo rizado, porque eres negrita, porque eres asiática, porque eres... Y empiezan a insultar, entre comillas, a personas que son más débiles y que no saben tener la suficiente personalidad como para enfrentarse al grupo. Porque normalmente el bullying empieza con grupos de gente, no es una sola persona. Y después ya sí, cuando ya la tienen acomplejada, cuando ya la tienen totalmente aplastada, es cuando ya cualquiera del grupo se atreve directamente a empujar a esa persona. Eso es lo que yo he visto y he observado en mis clases. Cuando has vivido una situación de acoso escolar, ¿en qué momento has sabido diferenciar si era una broma o iba en serio? Mira, yo creo que cuando una palabra es ofender a otra persona, ahí empieza la cosa. O sea, ya no es que sea una bromita, que sea... En el momento que una persona llama la atención de forma grosera, llama la atención de forma discriminatoria, eso ya pasa de ser bromita a ser algo más. En el momento en que una persona utiliza una palabra despectiva, una palabra
agredido, o sea, una acción de agresión pues que le mete un empujón, que le digan una grosería, y que se escuden en que no, es una broma, es una broma. En el momento que tú estás viendo que eso va a ofender a otra persona, deja de ser broma. Eso es un acoso verbal o un acoso de inicio, que posiblemente, si se corta radical, eso no vaya más. Pero ¿Has vivido alguna situación de bullying en tus propias carnes en el colegio? sí, bueno, he tenido alguno que otro caso, pero uno de los más importantes que tuve fue una niña que era rumana, que, que primero ella tenía, bueno, era muy débil de espíritu, muy tímida, muy reservada, entonces le costaba mucho la comunicación. Y poco a poco fui entrando hasta hablar con ella, conversar. Entonces le dije que teníamos que hablar con la psicóloga, porque si había en concreto alguna persona, si había un grupito de chavales que se metían mucho con ella. Y bueno, entre ellos había uno que era el machito, ¿no? ¿Qué tipo de insultos eran Pues, en general? pues no, es que eran como muy indiferencia, ¿no? O sea, a lo mejor ella preguntaba en clase y empezaba toda la clase, el grupo de como haciéndole ruidos, no le llamaban directamente ni ningunas palabras así fuertes ni Sí, nada, pero al sino final le hacían simplemente sufrir. la hacían sufrir muchísimo y estaba muy acomplejada. Y entonces, pues recuerdo que no quería comer. Yo llamé primero, antes de hablar con la psicóloga, pues hablé con ella, primer paso. Segundo paso, como era de mi tutoría, llamé a su madre. Hablé con su madre y le dije, tú la encuentras en casa rara, no come, está muy preocupada, no dialoga con vosotros. Y me dijo, lleva una temporada que está muy rara y estoy muy preocupada. Y entonces dije, bueno, pues entonces vamos a tomar cartas en el asunto ya en plan serio. Voy a hablar con la psicóloga y entonces la psicóloga, que hable con ella, y si es necesario, pues llamamos al grupito de alumnos que se están metiendo con ella y que se están. La verdad que la cosa no llegó a más, porque se paró muy en seco y muy rápido. Y Hubo entonces prevención al final en ese caso, ¿no? yo creo que sí, porque el paso a seguir fue primero hablar con ella, después hablar con su madre, y después, como su madre tenía los mismos indicios que yo, pues hablamos con la psicóloga. Y entonces ya fue pues directamente el trato de psicóloga con niña. Entonces yo hablé un día que ella se fue a la psicóloga, hablé yo en clase, y entonces sí que señalé a varias personas y les dije que sea la última vez que esta niña tiene problemas en clase, porque entonces yo voy a tomar las medidas mucho más serias. Aquí cada uno tiene su personalidad, cada uno tiene su forma de ser, cada uno es más comunicativo, menos comunicativo, y sobre todo el respeto que se debe hacia la persona. Entonces yo os pongo en alerta que si yo encuentro en clase alguno de estos personajes que se hayan metido con otras personas, entonces ya el paso a seguir va a ser mucho más duro y más fuerte. Pero la verdad es que la cría tuvo varias sesiones con la psicóloga, se abrió con ella y también conmigo, y la verdad que funcionó bastante bien. Los padres, desde el punto de vista como profesor, los profesores, es necesario que tengan mucha observación en clase, eso es lo primero, pero desde la casa la familia tiene que observar a sus hijos, los padres tienen que observar a sus hijos. Es muy importante ver si vienen alegres del cole, ver si están haciendo sus deberes en condiciones y están contentos, ver si te comunican cosas, por muy pequeñas que sean, un juego, una palabra del recreo, cómo lo están haciendo, como cualquier cosa insignificante. Tú tienes que observar y tienes que preguntar y tienes que, a lo mejor a veces,
cuando te empiezan a decir, no, es que a ti no te importa, es que mis compañeros no tengo que contarte nada, cuando ya empiezan los hijos a Sí, ocultar o se ponen cosas, rollo pues victimistas a la defensiva. entonces tienes que indagar más, Ahí hay un problema. tienes que preguntar al profesor, tienes que preguntar a sus amigas, tienes que empezar a indagar a ver qué es lo que pasa. A veces no pasa nada, ¿no? Simplemente pues que los niños son niños y hay momentos que actúan de esa forma.